Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Imagina perderlo todo en un instante. Huir de un pasado marcado por el conflicto, llegar a una tierra extraña y ser acogido por una mujer que, sin saberlo, cambiaría la historia de la humanidad. Séfora, la enigmática esposa de Moisés, es una de las figuras más intrigantes de la Biblia. Su historia está envuelta en misterio, valentía y una sorprendente intervención que salvó la vida de Moisés cuando estaba a punto de morir a manos de Dios. Pero, ¿quién era realmente Séfora? ¿Por qué su papel ha sido tan poco reconocido? ¿Qué secreto esconde el momento en que derramó sangre para proteger a su esposo? Esta es la historia de una mujer clave en el plan divino, pero cuya voz ha sido ignorada por siglos. Una mujer que desafió normas, cruzó barreras culturales y cuyo legado se extiende mucho más allá de su tiempo. Si crees que lo sabes todo sobre Moisés, te sorprenderás al descubrir cómo una sola decisión de Séfora cambió el destino del libertador de Israel y de toda su descendencia. Quédate con nosotros y prepárate para conocer la verdad oculta tras esta historia. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué detalle de la vida de Séfora te impactó más. Ahora sí, vamos con la historia. En las tierras áridas de Madián, entre montañas y desiertos interminables, se tejió una historia de amor, sacrificio y destino. Séfora, la mujer que compartió la vida con Moisés, surge como una figura de fortaleza y sabiduría en medio del gran plan divino que cambiaría la historia de Israel. Hija de Jetro, el sacerdote de Madián, Séfora creció en un entorno de tradiciones ancestrales, rodeada de una familia de profundo conocimiento espiritual. Su encuentro con Moisés no fue casualidad, sino un acto divino que los uniría en una travesía marcada por desafíos y decisiones cruciales. Moisés, un príncipe egipcio por crianza, pero hebreo por nacimiento, había huido de Egipto tras haber matado a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. Su vida en el lujo y el poder de la corte del faraón se había desvanecido en un instante y ahora se encontraba en un territorio desconocido, sin más posesión que su fe y el llamado interno que lo empujaba hacia un nuevo propósito. Fue en ese momento de incertidumbre cuando llegó al pozo donde Séfora y sus hermanas abrevaban el ganado de su padre. Como era costumbre, los pastores intentaban aprovecharse de ellas, impidiéndoles tomar agua para sus rebaños. Moisés, con el carácter de un líder innato, se interpuso en su defensa y ahuyentó a los agresores. Este acto de valentía capturó la atención de Séfora y marcó el inicio de una historia que trascendería generaciones. Al llegar Séfora y sus hermanas a casa de su padre y relatar lo sucedido, Jetro, impresionado por el heroísmo de Moisés, lo invitó a quedarse con ellos. Así, el fugitivo se convirtió en huésped y con el tiempo, en parte de la familia. Moisés y Séfora contrajeron matrimonio y de su unión nacieron 2 hijos. Gersón, cuyo nombre reflejaba la condición de Moisés como extranjero en tierra ajena, y Eliezer, testimonio de la protección divina sobre su vida. El papel de Séfora en la vida de Moisés no fue solo el de una esposa y madre, sino el de una mujer de fe y acción. Un episodio crucial de su historia ocurre cuando Dios se muestra a Moisés para encomendarle la misión de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Durante el viaje hacia el lugar donde Moisés debía recibir instrucciones divinas, el Señor se le presentó de manera amenazante, poniendo en peligro su vida. En un acto inmediato de discernimiento, Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, sellando así el pacto que Moisés había descuidado.
Su acción rápida y decidida salvó la vida de su esposo y aseguró la continuidad de su misión. En ese momento, Séfora declaró: «Esposo de sangre eres para mí», una expresión que reflejaba el peso del sacrificio y la obediencia en el camino del servicio a Dios. Conforme Moisés avanzaba en su misión, la relación con Séfora se vio afectada por la carga de su liderazgo. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y comenzaron las plagas sobre Egipto, Séfora y sus hijos fueron enviados de regreso con su padre Jetro. La distancia entre ellos no solo fue física, sino también emocional, pues el llamado de Moisés lo consumía por completo. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hatterday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Hatterday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hatterday. Hatterday, bring it on. Sin embargo, la historia no termina ahí. Jetro, al enterarse de la liberación del pueblo hebreo y el papel fundamental de su yerno, viajó al encuentro de Moisés, llevando consigo a Séfora y sus hijos. El reencuentro fue un momento de restauración y afirmación del propósito divino que guiaba sus vidas. Esta historia de Séfora también estuvo marcada por desafíos dentro del mismo pueblo de Israel. En un episodio registrado en el libro de Números, María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra él debido a su matrimonio con una mujer cusita, que muchos estudiosos identifican como Séfora. La oposición a su unión no fue meramente personal, sino un reflejo de las tensiones raciales y culturales dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios intervino de manera contundente, reafirmando el liderazgo de Moisés y castigando a María con lepra por su murmuración. Este evento subrayó el papel de Séfora como una figura clave en la vida del líder de Israel y demostró que Dios respaldaba la decisión de Moisés. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre los últimos años de Séfora, su legado es innegable. Fue una mujer que, con su valentía y fe, jugó un papel fundamental en la vida del libertador de Israel. Su historia es un recordatorio de que aunque muchas veces las figuras femeninas en la Biblia son relegadas a un segundo plano, su influencia y fortaleza son invaluables en la realización de los planes divinos. La vida de Séfora nos enseña que el llamado de Dios no siempre es cómodo ni fácil, pero su fidelidad y amor nos sostienen en los momentos de incertidumbre. Nos recuerda que las pruebas pueden venir, incluso desde nuestro círculo más cercano, pero la respuesta de Dios siempre afirmará su voluntad. Así como Séfora fue instrumento en manos de Dios para salvar a Moisés y fortalecer su misión, cada persona tiene un propósito en la historia de la redención. No importa cuán grande o pequeña parezca nuestra contribución, Dios la usa para cumplir su plan perfecto. La historia de Séfora, la esposa de Moisés, es un testimonio de fe, valentía y compromiso con el llamado de Dios. Aunque su presencia en la narrativa bíblica a menudo queda eclipsada por la figura de Moisés, su papel fue fundamental en momentos clave de la historia del pueblo de Israel. Su ejemplo nos deja lecciones valiosas sobre la obediencia, la fe y el papel de la familia en la obra de Dios. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Séfora fue cuando Dios estuvo a punto de matar a Moisés en el camino a Egipto. La razón de este acontecimiento no se explica con detalle, pero la falta de circuncisión de su hijo parece ser el motivo. En un acto de valentía y discernimiento espiritual, Séfora tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo, salvando la vida de Moisés y asegurando que la obediencia al pacto de Dios se cumpliera. Este episodio nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento,
sino una acción decidida que requiere valentía y sacrificio. En la vida diaria, también enfrentamos situaciones donde la fe exige acción. Muchas veces, Dios nos llama a tomar decisiones difíciles en nuestro caminar cristiano. Ya sea defender nuestros valores en un entorno hostil, mantener nuestra fe en tiempos de crisis o tomar decisiones que parecen ilógicas a los ojos del mundo. La historia de Séfora nos inspira a actuar con firmeza y confianza en Dios. Otro aspecto relevante de la historia de Séfora es su papel como esposa y madre. Aunque Moisés tenía un llamado extraordinario, Séfora también jugó un papel crucial en su vida. Su presencia ofreció apoyo y estabilidad a Moisés, demostrando que la labor del hogar y la familia es fundamental en los planes de Dios. A menudo, la sociedad subestima el valor del papel de las esposas y madres, pero la Biblia resalta cómo estas mujeres han sido clave en la historia de la fe. En nuestro contexto actual, podemos aprender de Séfora la importancia de equilibrar la fe con la vida familiar. Es fácil distraerse con las preocupaciones del mundo y olvidar que nuestra primera misión es nuestro hogar. Séfora nos recuerda que el liderazgo espiritual también comienza en la familia y que Dios valora cada rol que desempeñamos en su reino. Finalmente, la historia de Séfora nos desafía a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos. A pesar de ser extranjera entre los israelitas, Séfora fue instrumento de Dios en momentos clave. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias, para cumplir su voluntad. Su historia es una inspiración para todos aquellos que se sienten en la sombra, recordándonos que cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Nos motiva a vivir con valentía, confianza y obediencia, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La trágica muerte de Raquel es uno de los misterios más impactantes de la Biblia. ¿Fue un castigo divino? ¿Una maldición? ¿O el destino inevitable de una mujer marcada por el dolor y la rivalidad? Hoy te revelaremos cada detalle oculto de su historia. Una historia llena de amor, celos, traiciones y un final desgarrador que cambiaría el destino de Israel para siempre. Raquel no solo fue la esposa amada de Jacob, sino también una mujer que luchó contra la esterilidad, la envidia y el peso de las promesas divinas. Su muerte al dar a luz a Benjamín ha dejado preguntas sin respuesta durante siglos. Pero, ¿existe una explicación oculta en las Escrituras? ¿Podría haberse evitado su trágico final? Si te apasionan los relatos bíblicos llenos de misterio y revelaciones impactantes, este video es para ti. Quédate hasta el final para descubrir lo que realmente sucedió con Raquel y las lecciones que su historia nos deja hasta el día de hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. En las tierras cercanas a Belén, bajo el ardiente sol del desierto, se desarrollaba una tragedia que marcaría para siempre la historia del pueblo de Israel. Raquel, la esposa amada de Jacob, luchaba por su vida mientras daba a luz a su segundo hijo. El dolor la consumía y cada instante se volvía una batalla entre la vida y la muerte. A medida que el nacimiento se acercaba, su fuerza se desvanecía, hasta que finalmente su alma partía, dejando tras de sí no solo un hijo, sino también un profundo luto en el corazón de Jacob. Raquel no era solo la esposa de Jacob, era la mujer por la que él había trabajado 14 años, la madre del hijo que traería la redención a su familia, y una de las matriarcas de las 12 tribus de Israel. Desde su primer encuentro con Jacob junto al pozo, su historia estuvo marcada por la pasión, la rivalidad y la lucha. A diferencia de su hermana Lea, que le dio muchos hijos a Jacob, Raquel sufrió años de esterilidad, clamando a Dios para que le concediera el don de la maternidad. Finalmente, su oración fue escuchada y dio a luz a José, quien se convertiría en gobernador de Egipto y salvador de su familia en tiempos de hambruna. Pero la historia de Raquel no terminó con el nacimiento de José. Años después, durante un viaje hacia Canaán, Dios le concedió otro hijo, pero su alegría se tornó en tragedia. Mientras daba a luz, su sufrimiento fue insoportable. La Biblia nos dice,
en Génesis 35, 16 a 18, que Raquel, en su agonía, llamó a su hijo Benoní, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, en un intento de redimir el momento, cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. La muerte de Raquel ha sido objeto de muchas interpretaciones teológicas y especulaciones. Algunos estudiosos han sugerido que su trágico destino estuvo relacionado con la maldición pronunciada por Jacob en Génesis 31, 32, cuando, sin saber que Raquel había robado los ídolos de su padre Labán, declaró: «Aquel en cuyo poder halles tus dioses, que no viva». ¿Podría esta declaración haber sellado su destino? Aunque la Biblia no lo afirma explícitamente, es una teoría que ha perdurado a lo largo del tiempo. Otra interpretación es que su muerte fue el cumplimiento de sus propias palabras cuando, en su desesperación por tener hijos, exclamó: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Estas palabras podrían haber sido proféticas, reflejando el deseo ardiente de Raquel de ser madre, aunque el precio final fuera su propia vida. Independientemente de la causa, su muerte es un recordatorio de las consecuencias de nuestras palabras y acciones. En la Biblia vemos cómo Dios honra sus promesas, pero también permite que el curso natural de los eventos se desarrolle. Raquel no sufrió un castigo divino en el sentido estricto, sino que su historia nos muestra la fragilidad de la vida y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Jacob, devastado por la pérdida, enterró a Raquel en el camino a Efrata, lo que hoy conocemos como Belén, y levantó un monumento sobre su tumba. Génesis 35, 19, 20. Esta tumba se ha convertido en un lugar significativo en la historia de Israel y sigue siendo venerada hasta el día de hoy. El legado de Raquel perduró en sus hijos. José se convirtió en una figura clave en la historia de Israel, y la tribu de Benjamín jugaría un papel importante en la historia del pueblo hebreo, produciendo figuras destacadas como el rey Saúl y el apóstol Pablo. Raquel también representa la lucha entre el deseo humano y la voluntad divina. Su anhelo de maternidad la llevó a tomar decisiones que impactaron su vida y su destino. Desde entregar a su sierva Bila a Jacob, hasta recurrir a métodos supersticiosos como las mandrágoras, Raquel buscó activamente su bendición, aunque al final dependía de la voluntad de Dios. El amor de Jacob por Raquel también nos enseña sobre la perseverancia y el sacrificio. Trabajó 14 años para casarse con ella, soportando el engaño de Labán y la tensión familiar. Este amor incondicional es un reflejo del compromiso que Dios desea que tengamos con Él y con los que amamos. Su historia también nos muestra la realidad del sufrimiento humano. A pesar de haber sido favorecida por el amor de Jacob, su vida estuvo marcada por la competencia con su hermana Lea y por la angustia de la infertilidad. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y le concedió 2 hijos que serían fundamentales en la historia de Israel. Finalmente, la tumba de Raquel se convierte en un símbolo de memoria y lamento en la Biblia. Jeremías 31:15 menciona que Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada, un pasaje citado en Mateo 2:18 en referencia a la matanza de los niños por Herodes. Su figura trasciende su propia vida y se convierte en un emblema de la nación de Israel y de su dolor a lo largo de la historia. Más allá de su muerte, Raquel nos enseña sobre la paciencia, la fe y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos recuerda que la vida es frágil, pero que Dios siempre cumple sus propósitos. Así como Raquel fue recordada con amor y honra, también debemos vivir de manera que nuestro legado sea una bendición para las generaciones futuras. La historia de Raquel en la Biblia nos deja profundas lecciones espirituales que siguen siendo relevantes para nuestra vida actual. Su vida estuvo marcada por el amor, la espera, la lucha y la tragedia, elementos que reflejan muchas de las experiencias que enfrentamos hoy en día. A través de su historia, aprendemos sobre la soberanía de Dios, la importancia de la paciencia y los peligros de la impaciencia y la rivalidad. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Raquel es su intensa lucha con la infertilidad. Durante años, observó cómo su hermana Lea
daba a luz varios hijos, mientras ella misma no podía concebir. Su desesperación la llevó a clamar a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Esta declaración refleja el dolor de una mujer que sentía que su identidad y valor dependían de su capacidad para ser madre. Sin embargo, también nos muestra la lucha interna que todos enfrentamos cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Hoy, muchas personas se enfrentan a situaciones similares, deseos profundamente arraigados que parecen no cumplirse, ya sea en la forma de una familia, un sueño profesional o una situación personal que no cambia. La historia de Raquel nos recuerda que la respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto. Génesis 30:22 nos dice: «Entonces Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió descendencia». Esto nos enseña que Dios no olvida nuestras peticiones, aunque su respuesta pueda tardar más de lo que esperamos. Otra lección importante es el peligro de intentar forzar la voluntad de Dios. Raquel, al igual que Sara antes que ella, intentó acelerar el cumplimiento de sus deseos dándole su sierva Bila a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Aunque esta estrategia le permitió tener hijos, no le trajo verdadera paz. Esto nos recuerda que, cuando intentamos manipular las circunstancias en lugar de confiar en Dios, podemos terminar creando conflictos innecesarios. La paciencia y la confianza en los planes divinos son esenciales para vivir una vida de paz y propósito. Su muerte también nos ofrece una poderosa reflexión. Raquel falleció al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, y en su último aliento lo llamó Benoní, que significa hijo de mi dolor. Génesis 35:18. Sin embargo, Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este acto de renombrar simboliza un cambio de perspectiva, de la tragedia a la esperanza. Muchas veces, en nuestras vidas, enfrentamos situaciones dolorosas que podrían definirnos, pero la fe en Dios nos permite transformar el sufrimiento en una nueva oportunidad para la restauración y la bendición. Raquel también nos enseña sobre el poder de las palabras. Su declaración, «Dame hijos, o si no, me muero», parece haberse cumplido literalmente cuando falleció al dar a luz a Benjamín. Esto nos recuerda que nuestras palabras tienen peso y que debemos hablar con fe y esperanza en lugar de desesperación. Proverbios 18:21 nos dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Debemos ser cuidadosos con lo que declaramos sobre nuestras vidas y circunstancias. Finalmente, la tumba de Raquel en el camino a Belén se convirtió en un símbolo de lamento, mencionada en Jeremías 31:16 y citada en Mateo 2:18, en relación con la matanza de los niños por Herodes. Esto nos muestra que el dolor y el sufrimiento pueden tener un significado más allá de nuestra comprensión inmediata. Aún en la tragedia, Dios está obrando para cumplir sus propósitos. En nuestra vida diaria, la historia de Raquel nos llama a confiar en Dios en tiempos de espera, a ser pacientes con su voluntad, a cuidar nuestras palabras y a encontrar significado aún en el dolor. Al final, la fidelidad de Dios se manifiesta. This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. For decades, Benjamin Plum hid behind a winning recipe to survive an extroverted world, until it nearly destroyed him. In The Satisfied Introvert, part gripping memoir, part practical guide, Plum reveals how introverts can recognize the protective masks they've worn since childhood and finally live as their authentic selves. If you're ready to stop performing and start living with clarity, connection, and joy, The Satisfied Introvert can show you how. This episode is brought to you by Battlefield 6.
Battlefield 6 is the ultimate all-out warfare experience. Rip through the skies in aerial dogfights. Demolish your surroundings for a strategic advantage. Harness complete control over every action and movement using the Kinesthetic combat system. Drop into multiplayer with your squad, or fight furiously as a member of the Dagger 1-3 squad in a gritty, adrenaline-fueled single-player campaign where you'll defend a world on the edge of collapse. Y su plan siempre es mayor de lo que podemos imaginar. Imagina vivir en una época sin ley, sin justicia, donde la maldad se apodera de cada rincón y el peligro acecha en cada esquina. Un tiempo donde cada quien hace lo que bien le parece, sin temor a Dios ni respeto por la vida humana. En el libro de Jueces encontramos una historia tan oscura y aterradora que ha dejado a muchos sin palabras. Una historia que expone la decadencia moral de una nación que se ha apartado de Dios, revelando hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se aleja de la verdad. Hoy exploraremos el impactante relato de Jueces 19, una historia que nos confronta con la realidad del pecado y sus terribles consecuencias. Este relato, aunque difícil de escuchar, nos deja valiosas lecciones sobre la justicia, la compasión y la urgente necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este episodio perturbador? ¿Cómo se relaciona con nuestra realidad actual? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar la manera en que ves la justicia, la misericordia y la importancia de buscar a Dios en tiempos de oscuridad. No te lo pierdas. En los días en que Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue en este tiempo de caos y falta de liderazgo cuando ocurrió una de las historias más impactantes de toda la Biblia, un relato que refleja la profundidad de la decadencia moral y espiritual de la nación. Esta historia, registrada en el capítulo 19 del libro de Jueces, es un testimonio del precio del pecado y la necesidad urgente de la justicia y la misericordia de Dios. En la región montañosa de Efraín, un levita tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Por razones no especificadas, la mujer le fue infiel y lo abandonó, regresando a la casa de su padre. Durante 4 meses permaneció allí, hasta que el levita decidió ir en su búsqueda para persuadirla de volver con él. Viajó desde el norte de Efraín hasta Belén, llevando consigo a su siervo y 2 asnos. Al llegar, el padre de la mujer lo recibió con gran hospitalidad, ofreciéndole alimento y alojamiento. Día tras día, el suegro convencía al levita de quedarse un poco más, disfrutando de la hospitalidad. Finalmente, al 5.º día, el levita decidió partir, a pesar de que ya era tarde y el sol comenzaba a descender. Junto con su concubina y su siervo, emprendieron el regreso. Al anochecer, llegaron cerca de la ciudad de Jebús, posteriormente Jerusalén. El siervo sugirió detenerse allí, pero el levita rechazó la idea de pernoctar en una ciudad extranjera. En su lugar, decidieron continuar hasta Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, creyendo que allí encontrarían un lugar seguro, entre su propio pueblo. Llegaron a Gibeá cuando el sol ya se había puesto, y al no tener alojamiento, se quedaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera refugio. En la cultura israelita, la hospitalidad era un deber sagrado, pero nadie los recibió. Solo un anciano, que también era forastero en la ciudad, regresaba del campo y al verlos, se acercó y les ofreció su casa. El levita y sus acompañantes aceptaron con gratitud y entraron a la casa del anciano. Sin embargo, mientras disfrutaban de la hospitalidad, la noche se convirtió en pesadilla. Un grupo de hombres perversos rodeó la casa y golpeó la puerta con furia. Exigieron al anciano que les entregara al levita para abusar de él. El anciano salió a suplicarles que no cometieran tal atrocidad. Por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad. No cometan una infamia contra mi huésped. En un intento desesperado por calmar la situación, les ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, rogando que no deshonraran al hombre que había acogido en su hogar. Pero los hombres de Gibeá no desistieron. Fue entonces cuando el levita, en un acto de cobardía y desesperación, tomó a su concubina y la entregó a la turba. Durante toda la noche, la abusaron sin piedad.
Cuando amaneció, la dejaron ir. Al amanecer, la mujer, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta la entrada de la casa donde su esposo se encontraba. Allí, exhausta y moribunda, cayó con las manos sobre el umbral de la puerta. El levita salió al alba, dispuesto a continuar su viaje. Cuando la vio tendida en la entrada, le dijo con frialdad: «Levántate, vámonos». Pero no obtuvo respuesta. La mujer había muerto. Sin mostrar ninguna señal de dolor, la colocó sobre su asno y emprendió el regreso a su hogar en Efraín. Al llegar, el levita tomó un cuchillo y, en un acto impactante, descuartizó el cuerpo de su concubina en 12 partes. Luego, envió cada parte a las 12 tribus de Israel como un llamado a la justicia. Cuando las tribus de Israel vieron lo sucedido, quedaron horrorizadas. «Jamás ha ocurrido ni se ha visto algo semejante desde que Israel salió de Egipto», dijeron. «Consideradlo, deliberad y hablad». El clamor de indignación se extendió por todo Israel, y las tribus se reunieron en Mizpa para decidir cómo responder. Determinaron castigar a Gibeá por su maldad y exigieron a la tribu de Benjamín que entregara a los culpables. Pero los benjamitas, en lugar de hacer justicia, se negaron a entregar a los malvados y tomaron las armas para defender su ciudad. Así comenzó una guerra civil. Israel se levantó contra Benjamín y, tras una batalla sangrienta, casi exterminaron por completo a la tribu. Miles de benjamitas murieron y solo 600 hombres lograron sobrevivir huyendo al desierto. Después de la guerra, Israel se enfrentó a una nueva crisis. La tribu de Benjamín estaba al borde de la extinción. Los israelitas habían hecho un juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, lo que significaba que la tribu desaparecería. Para remediarlo, permitieron que los 600 hombres benjamitas raptaran a mujeres de una ciudad que no había participado en la batalla y de entre las doncellas que asistían a un festival en Silo. De esta manera, la tribu de Benjamín fue restaurada, pero el precio de su pecado había sido devastador. La historia de Jueces 19 es una de las más sombrías de toda la Escritura. Muestra cómo la corrupción moral y la falta de liderazgo llevan a la destrucción. Desde el principio, el relato nos dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando una sociedad se aleja de Dios y de su justicia, el resultado es el caos, la violencia y la descomposición de los valores fundamentales. Este pasaje nos confronta con la realidad del pecado y sus terribles consecuencias. Nos recuerda la importancia de la responsabilidad moral y la justicia. También nos muestra la necesidad de la redención. En medio de la oscuridad de Jueces, se levanta la esperanza de un rey justo, el Mesías prometido, que traería verdadera justicia y restauración. Hoy en día, aunque vivimos en tiempos diferentes, la esencia del problema sigue siendo la misma. Cuando cada uno hace lo que le parece sin someterse a la autoridad de Dios, la sociedad se desmorona. Este relato nos invita a buscar la guía de Dios en cada decisión y a luchar por la justicia en un mundo quebrantado. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y deja tu comentario. Que Dios nos ayude a vivir con rectitud en medio de un mundo lleno de tinieblas. El relato de Jueces 19 nos confronta con la realidad de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Running a business comes with a lot of what-ifs, but luckily there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La ausencia de liderazgo espiritual llevó al pueblo a un estado de anarquía moral, en el que la justicia dejó de existir y la maldad se convirtió en parte del día a día. La historia de la concubina del levita refleja este caos. Nadie mostró compasión. Nadie protegió la dignidad de la mujer.
Los hombres de Gibea cometieron una atrocidad inimaginable, y su pecado trajo consecuencias devastadoras para toda la nación. Cuando la justicia humana es insuficiente y la indiferencia prevalece, el pecado se multiplica y destruye todo a su paso. El pecado no solo afectó a los hombres perversos de Gibea, sino que también atrapó al levita y a las tribus de Israel. El levita, en lugar de proteger a su concubina, la entregó a la turba, revelando la dureza de su corazón. Luego, en su furia y deseo de justicia, las tribus de Israel reaccionaron con violencia descontrolada, desatando una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. Cada mala decisión llevó a una consecuencia peor, demostrando que el pecado no se limita a un solo acto, sino que genera una reacción en cadena que afecta a muchos más de lo que imaginamos. La tragedia de esta historia nos recuerda que sin la guía de Dios, el ser humano está condenado a la autodestrucción. La gran enseñanza de este relato es que nuestras acciones tienen consecuencias y que apartarnos de Dios nos lleva a una vida de caos y dolor. La sociedad de Jueces 19 refleja lo que sucede cuando la justicia se distorsiona y la compasión desaparece. Hoy, aunque vivimos en un tiempo diferente, el mismo peligro nos acecha. Si ignoramos la voz de Dios y permitimos que la corrupción y la indiferencia gobiernen nuestras vidas, enfrentaremos las mismas tragedias. Es fácil señalar la maldad en los demás, pero esta historia nos desafía a examinar nuestro propio corazón y preguntarnos si estamos viviendo con rectitud o si nos hemos vuelto insensibles al sufrimiento ajeno. A través de todo esto, hay una esperanza. A diferencia del tiempo de los jueces, ahora tenemos a Jesucristo, el Rey justo que vino a traer verdadera paz y restauración. Él es la luz en medio de la oscuridad, la respuesta a la injusticia y el único que puede transformar el corazón del hombre. La historia de Jueces 19 es un llamado a volvernos a Dios, a buscar su justicia y a vivir de acuerdo con sus principios. Solo bajo su dirección podemos encontrar verdadera paz y evitar los errores que llevan a la destrucción. Que esta historia nos impulse a vivir con amor, justicia y compasión, reflejando a Cristo en cada decisión que tomamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia de Jueces 19. Este relato nos deja grandes lecciones sobre la justicia, la compasión y la necesidad de Dios en nuestras vidas. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario con tu opinión o enseñanza favorita. No olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer esta historia y aprender de ella. Sigamos explorando juntos la palabra de Dios y creciendo en fe. Nos vemos en el próximo video.